Bien, jóvenes, con ustedes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Recuerden que estamos en el capítulo de temperatura y propagación de calor, ¿no? La clase pasada, como ustedes recordarán, habíamos visto el concepto de escalas de temperatura, escala Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine, pero también vimos la parte de dilatación, ¿no es cierto? Y además también vimos la parte del concepto del calor. ¿Qué es el calor? Recuerden ustedes que calor, dijimos, es energía en transición, ¿no es cierto? Hemos definido el equivalente mecánico del calor, hemos definido también calor específico, capacidad calórica, ¿no? Y en base a ello, ahora vamos a referirnos el significado de calorimetría. Bien, calorimetría, vamos a basarnos en esta formulita de que el calor es igual a la masa de la sustancia, C es el calor específico de una determinada sustancia, y delta T es la variación de temperatura, ¿no? En otras palabras, podemos definir de que el calor perdido es igual al calor ganado, ¿no? El calor perdido por una cierta sustancia es igual al calor ganado por la otra sustancia. Este concepto se basa nada más que en la conservación de la energía, ¿no es cierto? Bien, para aclarar este concepto de calorimetría, vamos a analizar este ejemplo, donde acá se tiene un envase, también llamado calorímetro, ¿no es cierto? Este calorímetro está inicialmente con una cierta cantidad de agua, ¿sí? Ahora bien, en este calorímetro vamos a introducir, bueno, si alguien se intenta de esta forma, vamos a introducir un trozo de cobre, ¿no? Este es un trozo de cobre que inicialmente está a una temperatura, no sabemos cuánto, ¿no es cierto? Y acá está el elemento, en este caso, agua, ¿no? Vamos a asumir que se va a calentar a una cierta temperatura este trozo de cobre, ¿no? Y luego lo introducimos precisamente acá al calorímetro, ¿no es cierto? Y una vez introducido al calorímetro, acá ya, ahora sí voy a dibujar al cobre dentro de este líquido, ¿no es cierto? Este es el cobre, ¿verdad? Ya está introducido. Y lo que queremos es hallar la temperatura precisamente de este material cobre. ¿A qué temperatura está? Pero cuando se lo somete, en este caso, a este recipiente o se lo introduce, vamos a notar de que el elemento agua, en este caso, se calienta. O sea, hay un aumento de temperatura del agua. Bien, vamos a partir con los siguientes datos. En los datos, el volumen del agua que se tiene, vamos a asumir que es de 2 litros. La temperatura del agua, en este instante, antes que se introduzca el trozo de cobre, es 20 grados Celsius. La masa del cobre, estamos asumiendo que es 3 kilogramos. La temperatura de equilibrio, es decir, ¿qué significa esa temperatura de equilibrio? Es cuando introducimos el trozo de cobre, ¿no es cierto? Vamos a asumir que la temperatura del cobre es una temperatura mayor que el del agua. Lo introducimos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Después de un cierto tiempo llegan a una temperatura común, ¿no? Tanto el cobre como el agua, ¿no? A eso me refiero al decir temperatura de equilibrio. Es 40 grados Celsius. Además, el calor específico del cobre, en tablas podemos ver, es 0,2 calorías sobre gramo por grado Celsius. Además, el calor específico del agua, esto ya está definido, una caloría también sobre gramo por grado Celsius. Entonces, tal como les decía, lo que se pretende acá calcular es precisamente la temperatura del cobre, ¿no? La cual ocasiona, como ustedes podrán notar, de que la temperatura del agua, que inicialmente estaba a 20 grados Celsius, ¿no es cierto?,
su temperatura va a ser en este caso 40 grados Celsius, temperatura final, ¿no? Pero obviamente 40 grados Celsius está en la temperatura que va a tener el cobre, ¿no es cierto? Entonces queremos saber la temperatura del cobre. Pero para empezar nuestro análisis vamos a despreciar la masa del recipiente. ¿Qué significa eso? No vamos a tomar en cuenta en este caso la masa de este calorímetro, ¿sí? Vamos a despreciar con el fin también de que nos faciliten los cálculos. Bien, entonces bajo el concepto de que el calor perdido por el cobre, por este elemento, es igual al calor ganado por el calorímetro. Pero en este caso va a ganar calor solamente el agua, ¿verdad? Que está precisamente dentro de este recipiente. Para ello vamos a aplicar esa formulita que les indicaba un principio, ¿no es cierto? Del calor igual a la masa de la sustancia, calor específico multiplicada por una variación de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el elemento que está perdiendo calor es precisamente el cobre, ¿no? En otras palabras, se va a ir enfriando el cobre cuando lo vamos a introducir al agua, ¿sí? Entonces, podemos en este caso aplicar esta relación, ¿no? Masa del cobre, calor específico del cobre, esto va a ser igual a la temperatura a la que estaba el cobre inicialmente y menos la temperatura de equilibrio, ¿no? Este es el calor perdido, o representamos de esta forma el calor perdido por el cobre. Ahora bien, ¿cuál es el calor ganado? El calor ganado obviamente va a ser por el agua, ¿no es cierto? Entonces, basándonos en esta misma formulita, decimos masa del agua por calor específico del agua. ¿Y qué pasa con la temperatura? La temperatura de equilibrio menos la temperatura que estaba inicialmente el agua, ¿no es cierto? Entonces esta es la fórmula que podemos plantearnos de manera inicial, ¿no es cierto? Y la incógnita más bien acá ya salta a la vista, ¿no? Fíjense, esta es la incógnita, temperatura del cobre, ¿sí? Tenemos todos los datos, ¿no? Masa del cobre, calor específico del cobre. Pero acá vamos a ver luego qué pasa con la masa del agua. Como ustedes notarán, no tenemos como dato la masa del agua, ¿verdad? Pero sí tenemos el volumen. Pero con este volumen se puede calcular la masa del agua. Eso veremos más adelante. Pero por el momento, una vez planteado esta relación, vamos a despejar la temperatura del cobre, que es nuestra incógnita. Pero para ello antes vamos a desarrollar este paréntesis, ¿no? Desarrollar este paréntesis que tenemos de qué, masa del cobre, calor específico del cobre, temperatura del cobre, en este caso menos, por ese signo menos, masa del cobre, calor específico del cobre y la temperatura de equilibrio, ¿no? En el lado derecho no pasa nada, copiamos tal como está precisamente este lado de la ecuación. Ahora bien, acá la incógnita, les decía, es temperatura del cobre. ¿No es cierto? Como despejamos este término, masa del cobre, calor específico del cobre, lo pasamos al otro lado con el signo positivo, acá está, ¿no es cierto? Y se mantiene en el mismo lado todo este elemento, ¿verdad? Todo este término. Acá lo copiamos nada más. Ahora, como la incógnita es temperatura del cobre, ¿no es cierto? Despejamos temperatura del cobre. Y notamos que acá a temperatura del cobre está multiplicando masa del cobre y calor específico del cobre. Y sabemos de que para despejar, ¿no es cierto? En este caso, masa del cobre, calor específico del cobre, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta es la formulita que nos va a permitir calcular la temperatura del cobre, ¿no? Entonces, esta formulita a la cual hemos llegado, estamos llamando ecuación 1, ¿verdad? O fórmula 1, como ustedes quieran. Pero nos faltaría por determinar la masa del agua. ¿Cómo llamamos la masa del agua? Para hallar la masa del agua, en este caso, vamos a acudir a la relación de que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? En este caso, densidad del agua es igual a masa del agua dividida entre volumen precisamente del agua. Ahora, nuestra incógnita es masa del agua, ¿verdad? Despejamos masa del agua, esto va a ser igual a densidad del agua multiplicado por el volumen del agua, ¿verdad? Reemplazamos datos, masa del agua es igual a densidad del agua. Pero sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Multiplicado por el volumen del agua, pero ¿cuánto es el volumen del agua? Acá tenemos datos, ¿no?
nos indica que es 2 litros. Pero 2 litros, si queremos expresar en este caso en centímetros cúbicos, directamente va a ser 2000. Recordemos de que en 1 litro existe 1000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y en 2 litros va a existir 2000 centímetros cúbicos. Y es lo que acá estoy reemplazando, ¿no es cierto? Y ustedes notarán de que se va a simplificar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y ese resultado vamos a tener en gramos. Por lo tanto, la masa del agua es 2000 gramos. Ahora sí, ya tenemos todos los datos y reemplazamos directamente en la ecuación 1, ¿no es cierto? Donde la temperatura del cobre es igual a ¿qué? Masa del cobre, 3000 gramos. También acá, como estamos indicando, que la masa del cobre es 3 kilogramos, ¿no es cierto? Y sabemos que en 1 kilogramo existe 1000 gramos, ¿verdad? Es por lo tanto, decir 3 kilogramos significa también decir 3000 gramos, ¿no es cierto? Porque también tengo que uniformar unidades, ¿no? Bueno, alguien me dirá, pero ¿por qué no se envase directamente 3 kilogramos? Vamos a tener, si hacemos de esa forma, vamos a tener problemas de unidades, ¿no? Como acá aparece gramo, acá también aparece gramo, entonces también 3 kilogramos tenemos que expresar en gramos, ¿no? Es por eso que se hace esta conversión. Es por lo tanto, masa del cobre es 3000 gramos, calor específico, también acá del cobre, ¿no es cierto? Acá está 0,2 calorías sobre grados Celsius, estamos reemplazando, y multiplicado en este caso por la temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio hemos indicado que es 40 grados Celsius, ¿no? Vamos a sumar más la masa del agua. Acá, ahora sí, reemplazamos por 2000 gramos, ¿no es cierto? El calor específico del agua. Acá en los datos tenemos 1 caloría sobre grados Celsius, estamos reemplazando. Y esta relación de temperaturas, temperatura de equilibrio, sabemos que es 40, según los datos, y menos la temperatura del agua. La temperatura del agua inicialmente está a 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos por 20 grados Celsius, ¿verdad? Una vez que hemos hecho todos los reemplazos, vamos a realizar operaciones, pero antes de realizar operaciones, también acá vamos a analizar unidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese primer término, ustedes notarán de que gramo con gramo se simplifica, también grados Celsius con grados Celsius se simplifica. Por lo tanto, este término que tenemos acá nos va a dar en calorías, ¿no? Y multiplicando 40 por 0,2 por 3000, ustedes también pueden hacer ese cálculo para demostrar, ¿no es cierto? Nos da 24.000 calorías, o para comprobar más bien, ¿no? Si tienen una calculadora cerca, hagan ese cálculo, multipliquen 40 por 0,2 por 3000. Seguramente les va a dar este resultado, ¿sí? De igual manera, en este otro término vamos a operar 40 menos 20, sabemos que es 20, multiplicado por 1, ¿no es cierto? Y por 2000, ¿no es cierto? Pero acá también con las unidades, ¿qué pasa? Se simplifica gramo con gramo, se simplifica grados Celsius con grados Celsius. Y ese resultado de este término también nos va a dar en calorías, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos caloría, caloría. Ahora, ¿qué pasa en el denominador? Acá la operación que vamos a realizar es 3000 gramos por 0,2, ¿no? Y esa operación nos da directamente 600. Pero 600, en este caso, calorías sobre grados Celsius. Pero acá también, en el denominador, ustedes notarán que se va a simplificar gramo con gramo, ¿no es cierto? Y nos da solamente en las unidades de calorías sobre grados Celsius, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos resultados iniciales, vamos a indicar operados en cada término, ¿no es cierto? Acá tenemos la suma de caloría con caloría y dividido entre calorías sobre grados Celsius. Pero si analizamos nuevamente unidades, ustedes notarán de que calorías del numerador se va a simplificar con calorías del denominador. Y haciendo extremos y medios, acá está grados Celsius, ¿no es cierto?, en el denominador. Está también como otro denominador, ¿verdad? Y haciendo extremos y medios, grados Celsius sube al numerador.
y ese resultado va a estar en grados Celsius. ¿No es cierto? Es por lo tanto, hacemos toda esta operación sumando 24.000 más 40.000 y dividiendo entre 600 nos da 106,67 grados Celsius. Eso quiere decir que a esta temperatura está el cobre, este material, antes de que lo introduzcamos, en este caso, al recipiente con agua. ¿De acuerdo? De esta forma, aclaramos este concepto de calorimetría, donde les repito, el concepto básico es calor perdido por una sustancia es igual al calor ganado por la otra sustancia, ¿no? La cual se basa nada más que en el concepto de la conservación de la energía. ¿De acuerdo? Bien, continuando con esta parte de calor, ahora también vamos a analizar la propagación de calor, ¿no? Es decir, de qué manera el calor se va propagando de un punto a otro. Para ello existen varios mecanismos, ¿no? Existe el método de conducción, el que vamos a ver a continuación. Luego existe el método de convección y el método de radiación. Pero donde más cálculo se hace es precisamente en la parte del método en el mecanismo más bien, en este caso de conducción, ¿no? Decirles de que en la propagación de calor, en este caso, se aplica esta formulita, ¿no? Ustedes van a ver en muchos textos con una H, o también calor sobre tiempo. Esto es igual a una constante K, A es el área, y en este paréntesis, temperatura 2 menos temperatura 1 sobre L. ¿Qué es L? L es en este caso precisamente el grosor o la longitud de una base, por ejemplo, por donde va a circular precisamente este calor, ¿no? Además, este paréntesis con temperatura 2 menos temperatura 1 sobre L, que es la longitud de la base, vamos a suponer, también se define como diferencial de temperatura sobre diferencial de la distancia X, o también conocido como gradiente de temperatura. ¿No es cierto? Es decir, para ir aclarando esta parte de propagación de calor, a ver, veamos el siguiente ejemplo, o más bien, antes de ver un ejemplo. Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. ¿El ejercicio tiene en algún libro? Ese ejercicio que ahorita nos mostró. Pero en un principio se da la bibliografía. Ah, ya, genial. En la Ya, primera clase se da la bibliografía. ¿Ya? ya, gracias. Como estas clases son grabadas, ustedes pueden ver ya desde la primera clase, todas están grabadas. Y allí les indico la bibliografía, la forma de calificación, todo está ahí. ¿Listo? Vean, Ya, gracias. y les aconsejo el video de la primera clase. Ahí están todas las indicaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía de que para aclarar esta parte de propagación del calor, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene precisamente una lámina, vamos a ver, es algo así, ¿no es cierto? Bueno, esta es una lámina, vamos a asumir. Esta es el área, ¿no? Este lado está a una temperatura 2, este lado está a una temperatura 1, ¿no? Ahora, tomando en cuenta de que la temperatura en esta cara, ¿no? En la cara del lado izquierdo, si ustedes quieren, es mayor a la temperatura que está en el lado derecho. Temperatura T1. Ahora, el calor siempre va a fluir del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. No puede fluir al revés, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el calor va a fluir desde temperatura 2, ¿verdad? Hasta la temperatura 1, es decir, hasta la otra cara. Esta es la forma de calor. O más bien, este es el calor que va a fluir, ¿no es cierto? Les repito, desde el lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura, ¿no? Además, este espesor, ¿no es cierto? En la lámina, esta es la L, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, la que está en la formulita, esta L de acá. Este es el área, ya estamos indicando, esta es la L, esta es la temperatura 2 en este lado de la lámina, y temperatura 1 es nuestro otro lado. Ahora bien, acá aparece la K. ¿Qué es la K? K es el coeficiente, en este caso,
de conductividad, ¿no es cierto? Esta acá depende del tipo de material, ¿no es cierto? Con la cual estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo que fluya calor, diremos, en el material aluminio que en el material acero, por ejemplo, ¿no es cierto? Pues hay caso, esta acá, que se llama coeficiente de conductividad térmica, ya está tabulada. Ustedes van a ver en muchos libros, ¿no? Ya se tiene, por ejemplo, para el aluminio, para el cobre, para el acero y para otros materiales más. Ya está tabulada, ¿verdad? Entonces, es por eso que se indica directamente esta formulita, ¿no? Y les repito, en este caso la relación temperatura 2 menos temperatura 1 sobre L, que sería en este caso el grosor, ¿no es cierto? Es también conocido como gradiente de temperatura. Ahora bien, en los apuntes que les he enviado, ¿no? Está aclarado con un ejemplo donde estoy tomando como ejemplo precisamente una base, o más bien una varilla. Y ahí está especificado gradiente de temperatura, propagación de calor, ¿no es cierto? Y otro concepto adicional más a esto, pues relacionado a esto. ¿Sí? Quisiera que vean ese ejemplo, por favor. Está en los apuntes que les he enviado. Pues, sin embargo, vamos a quedar con un ejemplo más, esta parte de propagación de calor. A ver, les indico de la siguiente forma. En la figura. Bueno, voy a realizar acá el dibujo de dos elementos. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Son dos materiales, ¿no? Se presenta de esta manera. Donde, en este caso, vamos a considerar, a ver, dibujándolo de esta manera. Bueno, algo así. Representamos estos dos materiales, ¿no? Bien. Donde acá, desde la parte de atrás, ¿no es cierto? Podemos también notar de esta forma, bueno, algo así, ¿sí? Son como dos láminas, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Entonces, esta primera lámina, llamaremos, o placa, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Esta placa es de material, vamos a asumir, acero, ¿no? Mientras que esta otra, que aparece colada, ¿no es cierto? Vamos a tomar en cuenta que es el material, por ejemplo, indicaremos vidrio, ¿no? Es el vidrio. Además, vamos a considerar de que las áreas son iguales, ¿no es cierto? Es decir, el área de este lado es igual al área de este otro lado, ¿no? Entonces, estamos tomando en cuenta de que estas áreas precisamente son iguales, ¿no? Además, esta temperatura que está en el lado del acero, vamos a asumir que es temperatura 1, y la temperatura que está en el lado del vidrio, es decir, en esta cara, vamos a tomar en cuenta con una temperatura, indicaremos 2. ¿No es cierto? Además, vamos a considerar de que, tomando en cuenta los datos, ¿no es cierto? Este material de acero, vamos a asumir que es de coeficiente de conductividad térmica K1, mientras que vidrio, vamos a asumir, es de coeficiente de conductividad térmica, en este caso K2, ¿no es cierto? Y estos coeficientes van a ser conocidos. Por ejemplo, del acero vamos a tomar en cuenta como 0,11, ¿no es cierto? Y las unidades, en este caso, está representada en caloría, ¿verdad? Segundo por centímetro grados Celsius, ¿sí? Es el coeficiente de conductividad térmica del acero, ¿no es cierto? Recuerden, también ustedes van a ver en tablas este valor. Además, les repito, en los apuntes que les he enviado, está una pequeña tablita, quisiera que los revisen, ¿no? Y ahí van a encontrar este mismo valor, en este caso, de coeficiente de conductividad térmica del acero, ¿no?
Por otro lado, ¿qué pasa con el vidrio? Vamos a llamar coeficiente de conductividad térmica, en este caso 2. Del vidrio está dada como el 0,002, ¿no? Y en las mismas unidades de caloría, segundo por centímetro, grado Celsius. ¿No es cierto? Bien. Además, otros datos complementarios, en este caso vamos a tomar en cuenta la temperatura 1 y también la temperatura, en este caso, 2. ¿No es cierto? Por ejemplo, la temperatura 1 vamos a tomar en cuenta como 80 grados Celsius. Mientras que la temperatura en el lado del vidrio, vamos a asumir, por ejemplo, que sea 20 grados, indicamos, en este caso Celsius. ¿No es cierto? Bien. Además, por otro lado, la temperatura acá justamente en la frontera, digamos, ¿no? Entre el acero y el vidrio, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar la temperatura justamente acá en la frontera, si ustedes quieren. Esta temperatura vamos a tomar en cuenta, en este caso, como 65 grados Celsius. Les repito, temperatura 65 grados Celsius es justamente acá, entre las dos placas. ¿De acuerdo? Bien, pero además, también se conoce esta distancia del acero, o el grosor, si ustedes quieren, del acero. ¿No es cierto? Esta distancia, por ejemplo, lo llamo X1, llamaré, ¿no? Daremos un valor, por ejemplo, 3 centímetros. ¿No es cierto? Les repito, el grosor de la plaquita del acero se conoce, esta distancia X1 es 3 centímetros, ¿no? Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿cuál será el grosor, en este caso, el grosor del material vidrio? Llamaremos en este caso X. Esta X queremos calcular. ¿Se entiende? ¿No? En este caso tenemos estos datos, les repito, K1, K2 se conoce, temperatura en este lado del acero se conoce, temperatura en el lado del vidrio se conoce, ¿no? El grosor de esta placa de acero es dato, es 3 centímetros, ¿no? Ahora, con estos datos que se tiene, ¿cómo podemos calcular el grosor de la placa de vidrio? ¿Cuánto vale esta X? Es la pregunta. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos realizando estos cálculos? Acá les repito, calcular el espesor del vidrio. Indicamos del vidrio. A ver, ¿cómo realizamos este cálculo? Vamos a aplicar nuevamente la fórmula que les mostré a un principio de la propagación de calor. Y sobre ella vamos a ir aplicando precisamente estos datos, ¿no? Entonces acá indicamos solución. ¿No es cierto? A ver, en principio, vamos a tomar en cuenta el concepto de velocidad de propagación de calor. Acá les indico velocidad de propagación de calor. Velocidad de propagación, indicamos de calor. ¿No es cierto? De calor, indicamos en las placas, ¿no? Acá indico en las placas. Además, antes, representaremos esta primera velocidad, ¿no? Entonces, acá vamos a ir del lado de mayor temperatura al lado del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. Es decir, en este caso, el calor va a fluir en este sentido, ¿no? ¿No es cierto? Este va a ser el sentido en el cual va a fluir el calor. Les repito, el calor siempre fluye del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. ¿De acuerdo? Es el concepto
básico que se tiene, ¿no es cierto?, precisamente para el calor, ¿no es cierto? Ahora bien, les decía, vamos a analizar más antes para el material acero, ¿no? Para el material acero, su coeficiente de conductividad térmica es la K1, multiplicado por el área, según la formulita, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la temperatura? ¿No? En este caso, la temperatura va a ser temperatura 1, ¿verdad? Temperatura 1, ¿no? Pero hasta acá, en la interfase, va a ser temperatura T, ¿no es cierto? Y dividido en este caso, ¿entre qué? Dividido entre la X1, por su grosor, ¿no es cierto? Entonces, esta H1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la K1 multiplicado por el área. ¿Qué pasa con las temperaturas? La T1 en este caso nos indica que es 80, ¿no es cierto? Menos la temperatura en la interfase, o sea, al medio justamente, o entre materiales. Estamos anotando en este caso 65 precisamente grados Celsius, ¿no es cierto? Y dividido, acá voy a colocar la X1, dividido precisamente de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera velocidad de propagación de calor que podemos analizar, pero más que todo relacionado con el acero, ¿no es cierto? Pero también nos referimos en este caso para el vidrio. ¿Qué pasa para el vidrio? Entonces, podemos plantear una nueva relación, esta vez coloco H2. Esta H2 va a ser igual, ¿no es cierto?, a la K2, ¿no? Es igual a la K2, ¿verdad? Multiplicado por el área, ¿no? Acá la temperatura, ¿qué pasa con las temperaturas? Va a ser temperatura en la interfase o entre materiales menos, ¿no es cierto?, la temperatura en el lado derecho. O sea, en este caso tendríamos la temperatura T, ¿no es cierto?, menos la T2, ¿verdad? Si pasando datos, entonces esta H2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la K2, pero acá nos olvidamos la distancia, ¿no? K2 dividido, en este caso, entre la distancia X nada más, ¿no es cierto? Es decir, entre este espesor. Ahora sí, acá vamos a tener K2 multiplicado por el área dividido X, ¿no es cierto? Esta temperatura va a ser igual a 65 menos 20, ¿no? Hablando siempre en grados Celsius. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. Como la propagación de calor en este caso es la misma, ¿no? El flujo de calor, nos indicamos. Pero decimos H1 es igual a H2, ¿no? ¿Qué indica eso? De que podemos igualar estos dos elementos, ¿no? H1 y H2, ¿no es cierto? Entonces, revisando sus equivalentes, el H1 nos indica que es coeficiente de conductividad térmica por el área dividido entre X1, ¿verdad? Mientras que en este caso, acá le falta algo todavía, 80 menos 65, ¿verdad? Hablando en grados Celsius. Y esto va a ser igual a la H2. H2 es igual al K2 multiplicado por el área dividido entre X, ¿no es cierto? Y acá multiplicado por 65 menos 20 grados, en este caso Celsius. Ustedes notarán que grados Celsius, con grados Celsius, se va a simplificar, ¿no es cierto? Y acá tendríamos la relación de 80 menos 65, sabemos que es 15. Estamos hablando de 15, pero antes, fíjense, también se va a simplificar área con área, ¿no ve? Los áreas son iguales, se simplifica. Ahora sí, 80 menos 65 es 15, 15 K1 sobre X1, ¿verdad? En el lado derecho tenemos 65 menos 20, 45, ¿verdad? O sea, tenemos 45, ¿no es cierto? La K2, coeficiente de conductividad térmica, dividido entre la X. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya vamos a poder, en este caso, despejar, ¿no es cierto? Ya vamos a poder despejar la incógnita que buscamos. La incógnita es X, ¿no ven? Entonces,
En este caso vamos a tener el 15K1 multiplicado X. Esto es igual a 45 la K2 por X1. ¿Verdad? ¿No es cierto? Es decir, este X1 lo estoy pasando solo a multiplicar. Este X también lo estoy trayendo al lado izquierdo, en este caso a multiplicar. ¿No? Ahora, de acá notamos de que, haciendo estas simplificaciones, entre 15 y 45 se puede simplificar. ¿No es cierto? Entonces, la relación que vamos a tener en este caso es sacar, bueno, 15 avas, ¿no? 15 dividido 15, por ejemplo, es 1, ¿no? 45 dividido 15 en este caso es 3. Por lo tanto, tendríamos el K1X, esto va a ser igual, ¿no es cierto?, al 3K2 en este caso X1. ¿Verdad? Entonces, ya podemos despejar la X, ¿no es cierto? Despejando este X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual nada más que al 3K2 X1, ¿no es cierto?, dividido en este caso entre el K1, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos la formulita, podemos ya reemplazar por los datos que nos da el problema, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia X que buscamos va a ser igual a 3 veces el K2. Pues el K2 está definida como el 0, ¿no es cierto?, el punto en este caso, 0.02. Estamos hablando en unidades de caloría, ¿verdad? Segundo por centímetro grado Celsius, ¿no? Y vamos a multiplicar por el X1. El X1 nos indica que es 3 centímetros. Entonces acá copio los 3 centímetros, ¿no es cierto? Y voy a dividir entre el K1, ¿no? O sea, coeficiente de conductividad térmica del acero. Y ese valor que hemos obtenido es 0,11. También en unidades de, en este caso, caloría, ¿no? Segundo por centímetro grado Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos operaciones, pero antes ustedes notarán de que se van a simplificar las unidades del coeficiente de conductividad térmica, ¿verdad? Es decir, todas estas unidades, ¿no es cierto?, del numerador, se simplifican con estas unidades del denominador. ¿No es cierto? Ahora, si hacemos cálculos, acá voy a continuar, ¿no? Multiplicamos 3 por 0,02 por 3, ¿no es cierto?, y dividimos entre 0,11. Y este resultado va a estar en centímetros. ¿Verdad? Ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no es cierto?, y para ver cuánto sale, ¿no? El valor que sale es 0,164 centímetros. ¿Sí? Este es el grosor entonces de este material. Bien, bueno, vamos a hacer un breve descanso. Se conectan al mismo enlace y continuamos dentro de 15 minutos. ¿Sí? Bien, permiso, podemos descansar.